Bueno, pues retomamos el pulso a la actualidad después de la jornada festiva de este martes de carnaval y hoy un día todavía medio raro, con eso del entierro de la sardina que concluye ya el carnaval de Arrecife para dar paso a otros carnavales, el de Fariones que está ya esperando, el de San Bartolomé que se está celebrando justo estos días, en fin, y de aquí lo comentábamos ahora con nuestro invitado hasta dentro por lo menos un mes y medio, 2 meses, que no terminaremos de enterrar la última sardina del último sitio para casi que inmediatamente después empezaría a sacar la barbacoa para los asaderos de Semana Santa. Bueno, pues nada, hoy todavía es una jornada, decía, medio así. Nos consta que en muchos despachos hay gente hoy disfrazado de viuda, de desconsolada viuda. No es el caso de nuestro invitado Samuel Martín, portavoz en Arrecife por Coalición Canaria. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas. Muy buenas. Pero que en Arrecife sí que ha ido gente disfrazada. Sí, suelen, la verdad que sobre todo de la oficina técnica solían ir muchos empleados tal día como ahí disfrazados de viudas o de viudos, ¿no? Además, ¿verdad? Un departamento que conoce perfectamente la oficina técnica. No siempre, algunos lo criticaban, otros no. Bueno, en definitiva, cada uno que vaya vestido como quiera, pero que ocurre, ¿no? Sí, la verdad que es una tradición, ¿no? Que al final llevan años haciendo algunos trabajadores, como bien dice, y mientras trabajen al final y hay un ambiente festivo tampoco pasa nada, ¿no? Pues eso es, que trabajen, que es lo importante. Bueno, ustedes trabajaron el pleno de Arrecife el lunes a las 8 de la mañana, una sesión plenaria que terminó un poco de aquella manera, con un concejal reprobado, con la retirada de competencias de la alcaldesa, con además la advertencia incluso de posible prevaricación y con acusaciones cruzadas. A ustedes les acusaron de no querer aprobar las deudas generadas por electricidad y de poner en riesgo que se pueda cortar la luz de algunas instalaciones municipales, ¿no? Además, una deuda de la que ustedes fueron copartícipes cuando gobernaban, ¿no? ¿Cómo ha sido ese episodio, Samuel? Cuéntenos. Sí, bueno, el viernes tuvimos un pleno, a las 8 de la mañana comenzaba, terminaba casi 10 horas después del pleno. Era un pleno bastante intenso, un pleno que tenemos que recordar que casi 3 meses después no habíamos tenido un pleno ordinario, por lo tanto ese gran volumen de puntos que se llevan al pleno, casi 39 puntos que se debatían en ese pleno, y es verdad, hubieron momentos tensos entre los grupos políticos de la oposición y el grupo de gobierno, y como bien dices, has destacado 3 aspectos importantes, aunque hay otros también que después podremos hablar, propuestas como las que lleva Coalición Canaria para el Centro de Salud de Argana, para las viviendas públicas en Arrecife, pero sí es verdad que esos 3 puntos que has destacado, hablamos del reconocimiento extrajudicial, tenemos que recordar que se llevaron 5 expedientes al Pleno de reconocimiento extrajudicial, 4 de ellos Coalición Canaria se abstuvo, y a 1 votábamos en contra, y yo mismo explicaba en el Pleno el por qué votábamos en contra. Entendíamos que el expediente no estaba completo, a diferencia de lo que decía el Partido Socialista, y sigue diciendo el Partido Socialista en los medios de comunicación, que el expediente contaba con todos los parabienes del Ayuntamiento y intervención. Tenemos que recordar que uno de los expedientes, el lote que correspondía a las facturas de Endesa, contaba con un informe negativo de intervención que fue levantado con un reparo de la propia alcaldesa, y entendíamos que faltaban algunos aspectos importantes para poder votar a favor o incluso abstenernos en ese expediente, como hicimos con el resto. ¿Por qué estaba en contra de intervención? ¿Por qué puso reparos a intervención? Vamos a ver, prácticamente el Departamento de Intervención ha puesto un reparo a las facturas de Endesa a partir de septiembre de 2017, si no recuerdo mal, se puso el primer reparo, la alcaldesa levantó un reparo y pagó una factura, estamos hablando aproximadamente de más de 150.000 euros, aproximadamente lo que, no recuerdo bien las cantidades, y ahora estamos hablando que se iba a volver a llevar un reconocimiento extrajudicial con un levantamiento de reparo a la propia alcaldesa de otros 300.000 euros. Hablamos de que en poco menos de 4 meses el Ayuntamiento de Arrecife quería pagar a una empresa por suministro eléctrico, en este caso, que no decimos que no se tenga que pagar, porque sí es verdad que estamos de acuerdo con los procedimientos administrativos que dicen que no puede haber un enriquecimiento injusto de la administración, pero en 4 meses apenas íbamos a pagar más de medio millón de euros a una empresa suministradora, en este caso de energía eléctrica, sin tener ningún tipo de contrato, ningún tipo de relación con ellos, más las que se venían desempeñando los últimos. ¿Y eso por qué se produce? Porque más o menos una institución sabe lo que, vamos, lo sé yo en mi casa, ¿no? Lo que pagamos de luz, más o menos, y se nos puede disparar un mes un poco más, un mes un poco menos. Entonces yo ya, si hago una previsión, pues puedo guardar X centenares de euros o 1.000 y pico euros al año para pagar la luz y se me puede ir un poquito. Sí, ¿cómo funciona eso en Arrecife? Usted que además ha sido concejal de Hacienda, porque ha habido ese desfase de medio millón de euros en un año. Vamos a ver, no es un desfase
de partidas económicas en el presupuesto del año 2017, igual que lo ha estado en los presupuestos anteriores, hay una partida asignada específicamente para el pago del suministro eléctrico del Ayuntamiento de Arrecife. No recuerdo si la partida aproximadamente es de casi 1 millón de euros anual, pero el problema está en el procedimiento de contratación. El Ayuntamiento de Arrecife, para tener una relación contractual con un tercero, tiene que haber, como bien he dicho, una relación de un contrato, sacar una licitación y sobre todo cuando hablamos de cantidades importantes, como digo, de casi más de 1 millón de euros de facturación anual. Actualmente el Ayuntamiento no tiene contrato con ninguna compañía eléctrica. Actualmente el último contrato que había, que es el que ha hecho referencia al Partido Socialista y ha hecho referencia a la propia alcaldesa para decir que se debía pagar esta factura, era, si no recuerdo mal, del año 2010. Desde entonces no se ha hecho el trabajo. El Departamento de Alumbrado del Ayuntamiento de Arrecife, es verdad, reconoce las facturas, las reconoce el empleado público, las reconoce el concejal del área, que hasta este entonces era el concejal del Partido Socialista, Manolo Noda, y ahora es don David Duarte. Pero sí es verdad que, a diferencia de que se han reconocido esas facturas, sí es verdad que cuando se hace el levantamiento de reparo, la interventora ha dicho que no hay procedimiento administrativo alguno y por lo tanto no se podrían pagar esas facturas. No hay ningún contrato ni pero sí es verdad que la interventora dice que se pueden pagar las facturas porque, como decía antes, no hay un enriquecimiento injusto de la administración pública. La administración lo que no puede hacer es estar recibiendo un servicio y no pagarlo, pero también es verdad que en el propio levantamiento que se hace por parte de la alcaldesa se dice que se tomen las medidas oportunas, que las medidas oportunas no solo son iniciar el procedimiento de contratación de una empresa que suministre la energía eléctrica al ayuntamiento, sino que también se tomen las medidas oportunas contra aquellos que han incumplido los procedimientos de contratación, cosa que en este expediente no se cumplía. Por lo tanto, nosotros decimos que hay un expediente incompleto, que estamos hablando que se ha querido pagar en menos de 4 meses, $500.000 de euros a una empresa que no tiene relación contractual con el Ayuntamiento de Arrecife, y por lo tanto hablábamos de que se tomaran las medidas oportunas que se tienen que tomar y que no solo refleja el informe de intervención, sino lo refleja el propio informe de levantamiento de reparo de la alcaldesa. ¿Qué medidas serían esas? Prácticamente lo que te dice el levantamiento de reparo, que firma la alcaldesa, incluso haciendo alusión a alguna sentencia, las medidas serían que se inicien los procedimientos administrativos para contratar con una empresa por licitación pública, por la cuantía de la que estamos hablando, el suministro eléctrico del Ayuntamiento de Arrecife, y también que se tome una medida con respecto a aquellas personas que han incumplido con los procedimientos administrativos. ¿Qué medida? ¿Denunciarlas ante la Fiscalía? La verdad que es muy raro que alguna vez se tomen las medidas. Sí, es verdad que casi todos los levantamientos de reparo siempre te dicen esa coletilla, ¿no? Y te lo dice la ley, que se pague para que no haya un enriquecimiento justo de la administración y que se tomen las medidas oportunas contra aquellos que han incumplido los procedimientos administrativos. ¿Y nunca se suele hacer o qué? No. En principio, nosotros lo preguntamos en la Comisión de Cuentas, antes del Pleno, que cuáles eran los procedimientos que se habían abierto. La propia alcaldesa decía, en este caso como concejal de Hacienda, que se habían iniciado los trámites, que estaban en contratación, pero nosotros nos hemos informado y el expediente no está todavía en el área de contratación, sino que está en el área que dirige el Partido Socialista, que es el área de alumbrado, preparando los pliegos técnicos para contratar. Por lo tanto, entendíamos de que no se ha dado ni el primer punto, que es el habitual, que es iniciar el expediente, y también, como advertíamos y se dijo en el propio Pleno, y ya habíamos avisado a la propia alcaldesa, la FECAN tiene un procedimiento que los ayuntamientos se pueden adscribir y hay ciertos contratos que ya tienen ellos mismos contratados y los ayuntamientos se pueden adscribir a ese tipo de contratos. Por ejemplo, el suministro eléctrico, por un ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife se adscribió a uno de estos contratos tipos que fue para el negociado de multas, que incluso estuvo polémica también, una polémica que estuvo denunciada la propia alcaldesa, que estuvo en fiscalía. Al final se le dio la razón al ayuntamiento, el ayuntamiento se adscribió a ese contrato y el ayuntamiento no tuvo que hacer un procedimiento de contratación. También con la FECAN, el Ayuntamiento de Arrecife tiene un contrato que son para los seguros de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Arrecife. Y también la FECAN tiene a disponible los ayuntamientos el contrato de suministro eléctrico. Por lo tanto, se podría dar una solución fácil y por lo tanto entendíamos que tampoco haría falta todo eso. Es decir, estamos hablando del ABC de la administración, no se trata de hacer un pliego de condiciones para comprar una nave espacial, que a lo mejor pues resulta que es complicado porque no es habitual, ¿no? Estamos hablando de hacer un contrato para engancharse a la luz. Sí, realmente es un contrato que diga, el Ayuntamiento de Arrecife tiene actualmente tantos contadores, tiene un consumo de tanto. Saca una licitación, ¿a cuánto me ofertan ustedes el suministro eléctrico? Oferta, estamos hablando incluso de una oferta económica, no estamos hablando ni de que hay que tener mejoras, de que hay que cambiar un sistema eléctrico, ni nada, sino estamos hablando, es verdad, temas complicados, alumbrado de colegios, de instalaciones deportivas, el alumbrado de los viales públicos, el alumbrado de la casa consistorial, y al final lo que se ha intentado es culpar a Coalición Canaria de los errores que están cometiendo otros. Nosotros no estamos en contra de que se lleve un expediente de reconocimiento extrajudicial a un pleno, porque como decimos, las empresas que hacen un trabajo para la administración tienen el derecho a cobrarla, sea una empresa pequeña, sea una empresa grande, como es este caso, y así lo hicimos. Nos abstuvimos en aquellos expedientes que entendíamos que podían estar completos, a pesar de que tenían
un reparo de intervención Yeah. y demás, pero sí es verdad que en este tipo de expedientes que entendíamos que no estaban completos y que faltaba todavía dar los pasos necesarios, como puede ser iniciar los trámites estando en contratación ya para el contrato de suministro eléctrico o incluso tomar ciertas medidas, votamos en contra porque entendíamos que se tienen que dar. Y Coalición Canaria no es el culpable de que si se corta o no se corta el alumbrado público en la ciudad de Arrecife, también tendrá responsabilidad el Partido Socialista, que al final es al que le toca en este caso conseguir no solo las mayorías para gobernar la ciudad de Arrecife, sino conseguir las mayorías para que aquellos asuntos que llevan al Pleno, igual que hacemos nosotros ahora desde la oposición, salgan con los votos favorables que son necesarios para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, otro de los puntos de estos de la polémica fue retirarle a la alcaldesa la potestad para la firma de convenios y regresar al Pleno, ¿no? ¿Eso está relacionado, afectar al tema de la luz o no tiene nada que ver? No, en principio no. En principio esto lo que afecta es, hace algunos meses, estando en el grupo de gobierno todavía Coalición Canaria, se llevó una propuesta al Pleno que era que ciertos convenios, hasta ciertas cuantías económicas, no recuerdo bien si era hasta 15.000 euros que dependieran de la propia alcaldesa y hasta 50.000 euros de la Junta de Gobierno, intentar darle una agilidad a todos los procedimientos. O sea, convenios que tiene que realizar el Ayuntamiento de Arrecife ahora. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer una obra de teatro en Arrecife y lo va a hacer Biosfera Televisión. Biosfera Televisión pide la colaboración al Ayuntamiento y esa colaboración a lo mejor solo es la cesión de un espacio en el municipio de Arrecife. Tiene que existir un convenio porque va a haber una relación entre Biosfera Televisión y el Ayuntamiento de Arrecife. Entonces, ese convenio que no tiene cuantía económica, es ilógico que tenga que estar esperando un pleno, ir a un pleno y demás. Entonces, que la propia alcaldesa lo pudiera firmar o que incluso, si tenía cuantía económica, hasta 15.000 euros lo firmara la alcaldesa y hasta 50.000 euros la Junta de Gobierno. ¿Y ahora qué han hecho? Lo ilógico, ¿Qué pasa? Llevarlo al Pleno. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que cuando existe un grupo de gobierno en mayoría, lo normal es que si la mayoría está en el grupo de gobierno pueda tomar ciertas decisiones, pero como de momento no hay una mayoría en el grupo de gobierno, recordemos que hay una minoría del Partido Socialista, del Partido Independiente de Lanzarote, y la mayoría está en el Pleno, pues que las decisiones que se tengan que tomar las tome donde exista la mayoría, que es el Pleno Municipal de Arrecife. Y eso va a correr el riesgo de empantanar convenios, porque claro, si no se convocan plenos, acabo de decir, con 3 meses y convocar plenos, volviendo al mismo ejemplo, yo quiero hacer la obra de teatro dentro de un plazo razonable, 10 días, quedaría tiempo, ¿no? Digo yo, a negociar con la Administración, pero claro, en 10 días no va a haber un pleno. Bueno, lo normal es que todos los meses, municipios de más de 20.000 habitantes, tengamos un pleno. Sí es verdad que lo denunciaba Coalición Canaria, Partido Socialista Canario, que hacía casi 3 meses que no teníamos un pleno ordinario. Se iba a convocar un pleno, si no recuerdo mal exactamente, nosotros nos fuimos el 4 de diciembre del Grupo de Gobierno de Arrecife, ese mismo día había una reunión de portavoces para convocar el pleno ordinario de diciembre, que fue el que no se convocó, tampoco se convocó el pleno ordinario del mes de enero, y al final lo que obliga a esto también es al grupo de gobierno de ser puntual con los plenos municipales y también que tengan una programación dentro del Ayuntamiento de Arrecife y todo lo que se vaya a hacer en la ciudad de Arrecife está programado. Vemos como últimamente, hasta última hora se espera siempre por las licencias para hacer los espectáculos públicos en la vía pública, vemos cómo se va con un corre y al final lo que se intenta también conseguir es que haya una planificación dentro de la organización del propio Ayuntamiento. Bueno, hoy termina el carnaval, lo hemos dicho antes, el carnaval, en fin, que ha dejado unas imágenes absolutamente lamentables que se ha denunciado por parte de todo el mundo, de esa cosa que llaman recinto ferial y esa carpa haciendo aguas y nunca mejor dicho por todas partes. Además, todo esto ha terminado desde el punto de vista político con la reprobación del concejal de festejos, de David Duarte. ¿Le arriman la culpa exactamente de qué, Samuel? Vamos a ver, nosotros lo decíamos en el Pleno, nosotros no entrábamos en la discusión, y lo dije yo como portavoz de Coalición Canaria de PNC en el Ayuntamiento, nosotros no entrábamos en la discusión de si las instalaciones son las más adecuadas o no son las más adecuadas. Yo creo que ese debate está en la ciudadanía y ese debate lo tenemos todos. Sabemos que la carpa del recinto ferial no es el mejor espacio que podemos tener para querer ser la tercera capital de Canarias y para sobre todo dar una imagen al exterior de lo que queremos conseguir, que es que el turismo llegue a la ciudad de Arrecife y también puedan disfrutar de la ciudad de Arrecife. Nosotros a esta propuesta que presentaba el Partido Popular de reprobación al concejal de festejos, lo decíamos claro, nosotros lo que reprobábamos en esta moción era la actitud que se tuvo el pasado miércoles en el escenario de recinto ferial. Los concejales de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, estábamos allí, vimos la situación que se estaba viviendo, había una alerta, ¿no? Sí es verdad que una previsión de alerta que planteaba el Gobierno de Canarias que podían haber lluvias, viendo también que no es las mejores instalaciones posibles, viendo que en otras islas se suspendían los eventos, la gente estaba esperando que en Arrecife también se suspendiera esa tercera fase del festival y el concurso de murgas de la ciudad de Arrecife. No se suspendía, vimos cómo pasaba la primera actuación, segunda actuación, tercera actuación, empieza a llover
considerablemente y se seguía sin suspender en ese momento las actuaciones. De repente empezó un aguacero, ¿no?, dentro de la carpa del recinto ferial, la gente empezó a abrir los paraguas dentro del recinto ferial, por las puertas se inundaba el recinto ferial de agua y veíamos esas imágenes, desgraciadamente, donde se veía todo el cableado al final del recinto ferial inundado, veíamos grandes charcos dentro del recinto ferial y la peor imagen que yo creo que era fue que se tuvieron que cerrar con vallas a través de los servicios de emergencia que allí estaban, se cerraron las salidas y accesos al recinto ferial y la salida terminó siendo a través de un lateral de la carpa, pasando todas esas personas que estaban allí dentro a través de unos palés. Nosotros lo que decíamos que lo primero que debe priorizarse por parte de este grupo de gobierno en minoría del Partido Socialista y del Partido Independiente de Lanzarote es la seguridad, y veíamos como pasar personas, miles de personas que estaban allí dentro a través de palés no era la mejor manera de salir y evacuar, en este caso, un recinto ferial, ¿no? Bueno, en el otro ámbito, en el ámbito de las proposiciones, ofrecieron ustedes la posibilidad de que se cediera suelo, ¿no?, para el Centro de Salud de Argana y para la construcción de viviendas públicas, dos cosas pendientes del Gobierno de Canarias para hacer en la isla. Sí, creo que son dos asignaturas pendientes, no solo del Gobierno de Canarias, sino al final de Arrecife en general. Llevamos desde el año 2005, si no recuerdo mal, por los datos que teníamos, pidiendo un suelo en Argana desde el Gobierno de Canarias para poder realizar ese centro de salud. Recordemos que en el año 2017 había una partida económica del Gobierno de Canarias de 500.000 euros. Vuelve a haber en este ejercicio económico del año 2018 500.000 euros para el Centro de Salud de Argana. Habíamos iniciado los trámites con la Dirección General, con la Dirección de Área de Salud de Lanzarote, cuando yo era concejal de urbanismo, con don Erasmo García, y estábamos intentando buscar la solución para que en esta legislatura esa zona básica de salud, que va a atender a más de 12.000 personas, pueda ser una realidad. Y lo que pedimos a este gobierno es que, con la ley del suelo que entró en vigor en septiembre del 2017, se agilicen los trámites para ceder el suelo cuanto antes y no volver a perder esos 500.000 euros. Con respecto a las viviendas públicas en el municipio de Arrecife, yo creo que es un tema todavía más importante, ¿no? Si es verdad que algunos en el Pleno planteaban que no es un tema a presente, sino una solución a futuro, pero verdaderamente la solución es a presente. ¿Y digo por qué? Digo porque el Ayuntamiento de Arrecife hoy en día dispone de suelo para vivienda pública en el municipio de Arrecife, se dispone de más de 15.000 metros cuadrados en el barrio de Maneje, que podrían ser cedidos sin ningún problema al Gobierno de Canarias, y también el Gobierno de Canarias tiene presupuestado para el ejercicio económico del año 2018 más de 3 millones de euros para empezar esa obra, y la propia consejera del Gobierno de Canarias, doña Cristina Valido, ha dicho que si el Ayuntamiento de Arrecife se da prisa con los trámites que ya se habían iniciado a final del 2017, a final de 2018 podría verse ya o empezar esas obras de viviendas públicas que estamos hablando que se podrían hacer en los próximos 2 años, más de 100 viviendas, que ayudarían en parte a paliar esa necesidad de vivienda, no solo social, sino vivienda también de personas que tienen una economía media, que no existe ahora mismo en el municipio de Arrecife ni en la isla de Lanzarote. ¿Y ese suelo ya existe? ¿No hay que modificar nada? ¿Ni hay que modificar el plan? ¿O hay que esperar al plan? ¿Ni hay que modificar nada puntualmente? ¿El suelo ya está? Por suerte, a diferencia de otros espacios que son necesarios para Arrecife y Lanzarote, no se depende de la aprobación del documento del plan general, ni aprobación inicial, ni aprobación definitiva, sino que el planeamiento vigente, recordemos que allí se desarrolló un plan parcial, es la zona donde está el Gran Parque, el centro de menores, ha construido un edificio también, que se está empezando a desarrollar aquella zona, ya se desarrolló un plan parcial, ese suelo ya fue cedido al Ayuntamiento de Arrecife, ya hemos hecho uso del espacio, como digo, la zona donde está realizada el parque, del centro de menores, y muy pegado al centro de menores, y por lo tanto ese suelo ya podría estar disponible al Gobierno de Canarias. Nosotros ya, cuando teníamos la responsabilidad en la Concejalía de Urbanismo, habíamos pasado al Gobierno de Canarias la documentación que ellos necesitaban para ver cuáles eran las características del suelo, y por lo tanto estamos hablando de un trámite de cesión, al igual que se han hecho en esta legislatura, sesiones para ceder suelos para construir el edificio de empleo cerca de Valterra, o otras sesiones que se han hecho para construcción de colegios. ¿Y eso dónde iría? ¿En la zona sur de la circunvalación o en la zona norte? Estamos hablando que estaría justamente, si todos conocen el barrio de Maneje, el gran parque que hay en la zona de Maneje que se hizo con el plan si no recuerdo mal, estamos hablando de que iría justo entre donde está el centro de menores y el parque de Maneje. Bueno, donde se hizo este año el torneo de abuelos conejeros, que tocó hacer en el municipio de Arrecife, en ese mismo espacio. Bueno, pues veremos a ver qué sucede con eso. El plan yo lo he visto todavía, ¿no? ¿No se han reunido ustedes, Coalición Canaria, con los responsables del plan? Bueno, se ha tenido que reunir porque dice que ha habido 40 y tantas reuniones, pero me refiero ahora, desde que el documento está en la capital. No, desde que el documento ha llegado, nosotros sí hemos visto el documento del plan general, lo estamos analizando todavía, es un documento bastante complejo, aparte de que, como ustedes saben, participamos, en este caso, como estábamos en el grupo de gobierno, como concejal de urbanismo, y yo y portavoz de Coalición Canaria,
participamos en las reuniones que habían con respecto al plan general, igual que lo hacían los representantes del grupo de gobierno del Partido Socialista, el Partido Independiente, y en alguna ocasión también se invitaban a esas reuniones, incluso en Las Palmas, a los representantes de otros partidos políticos de la oposición. Hemos analizado el documento. Sí es verdad que nosotros podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el documento del plan general, pero nosotros lo que pedimos ahora es que tengamos esa aprobación inicial y que se abra el debate ciudadano y no nos quedemos otra vez empantanados en el debate político, que al final lo que ha hecho es que Arrecife no cuente con un plan general del presente y del futuro desde hace más de 20 años. Hay una cuestión que sí quería preguntarle: ¿por qué Vecinos Unidos, que ya se ha reunido con GESPLAN, ya les ha explicado el plan, dice que siguen fuera de planeamiento todo ese fleje de viviendas que creo que además usted ya había comentado que muchas de ellas iban a entrar? Vecinos Unidos insiste que no, que solamente las de Tenorio, que ahí les van a hacer el plan parcial o la urbanización, o como se diga eso, con dinero público, y otra zona, que Las Vírgenes me parece, que les han dicho actúe el plan parcial, o sea que los vecinos tendrán que apoquinar, pero el resto, las de las calles Álava, Guipúzcoa, no sé cuántos, todas quedan fuera de planeamiento. Vamos a ver, nosotros con respecto al plan general, como concejal de este caso urbanismo, y habiéndome reunido con todos los vecinos de la zona que me dice lo que es el polígono industrial de Altavista, la zona de Las Vírgenes, la zona de Güime, habiendo tenido varias reuniones con ellos, nosotros hicimos un planteamiento claro al equipo técnico de GESPLAN. Nosotros queremos solventar el problema de la ciudadanía de Arrecife, y por eso estos temas son importantes, porque el plan general de Arrecife no solo habla de grandes bolsas de suelo, sino habla de pequeños problemas que tienen los vecinos de Arrecife, y en este caso los diseminados son un ejemplo claro. Nosotros se planteaba un asentamiento rural en el camino de Güime, intentábamos que ese asentamiento rural cogiera la mayoría de los suelos posibles, ¿no? de esas mayorías de viviendas posibles, pero sí es verdad que tenemos un problema de que aquello es suelo rústico, tiene una protección que no la pone el Ayuntamiento de Arrecife, sino la pone el planeamiento insular, y se puede llegar hasta donde se puede llegar. Se hicieron bolsas de suelo con asentamiento rural en la primera propuesta que se hizo por parte del equipo técnico de plan a la consejería, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente la ciudad de Arrecife está afectada por el espacio aéreo del aeropuerto, y hay algunas zonas donde no se podía contemplar que esa bolsa de suelo pasara de ese límite. Entonces se plantea con este documento que hayan 2 asentamientos rurales en el camino de Güime, no se puede coger a todas las viviendas por las características que estoy diciendo, suelos rústicos, muy alejados de lo que es donde se aglomeran la mayoría de las viviendas, entonces esas viviendas desgraciadamente se quedaban fuera. En Las Vírgenes estamos hablando de que se plantea una unidad de actuación, como todas las unidades de actuaciones que se plantean en todos los planeamientos urbanísticos. No cabe un asentamiento rural, es un crecimiento de la ciudad de Arrecife, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando una persona desarrolla un plan parcial o una unidad de actuación, corresponde a los propietarios, en ese caso de los suelos, hacerse cargos, hacerse frente de lo que son esa realización, todo lo que todos conocemos como hacer las aceras, hacer el asfaltado, colocar el alumbrado o las canalizaciones para los servicios públicos esenciales y los básicos. Hablamos de saneamiento, de telefonía, de abastecimiento de agua y demás. Muchos de ellos cumplen las características, y también se planteaba por parte del grupo de gobierno entonces y por mi parte como concejal de urbanismo de intentar que eso pudiera llegar a ser algún momento de promoción pública, o sea, que esa unidad de actuación la desarrollara el Ayuntamiento de Arrecife. Ahí podemos entrar al final en la discrepancia de que por qué cuando tú te compras una vivienda la pagas a un precio, porque el que edificó esa vivienda tuvo que urbanizar toda la zona y al final tú lo estás pagando cuando compras la vivienda. Entonces entramos en la discrepancia de si un ayuntamiento puede coger y decir, bueno, todo lo que no ha sido urbanizado por las personas a las que correspondía hacerlo, se hace cargo ahora el ayuntamiento. También habría un problema de eso, ¿no?, de injusticia con respecto a los que han hecho las cosas de otra manera, ¿no? No estamos diciendo que se hayan hecho ilegales, pero sí es verdad que aquellas viviendas que se han hecho en suelo rústico, incluso algunas del camino de Güime o de la zona de Las Vírgenes, actualmente dispone muchas de ellas de sentencias que tienen expedientes abiertos, incluso algunas con expedientes de desalojo y de demolición. Con el plan general intentamos darle solución a todos los vecinos de la ciudad de Arrecife, pero el ayuntamiento, el equipo técnico de plan y la consejería se puede llegar hasta donde se puede llegar, y hay una línea que no se puede pasar. Con respecto a lo que decías también de las viviendas de Tenorio y lo que es el polígono industrial de Altavista, lo planteábamos al equipo técnico de plan, lo planteábamos a la consejería, y la respuesta que se nos daba, aún así, Coalición Canaria seguramente si tengamos ese pedido de exposición pública, seguiremos insistiendo de que se tiene que dar una solución a esos vecinos o intentar dar una solución. Volvíamos a lo mismo, fueron muchas de ellas viviendas que se hicieron en su día de la manera que se hicieron, viviendas que están en el interior de una zona que se considera o que se ha considerado que son un polígono industrial, y por lo tanto convivir la industria con la residencia al final son dos usos prácticamente incompatibles si no se reúne una serie de requisitos, y por lo tanto
cuando se desarrollara esas zonas industriales, se tendría que dar una solución a las viviendas que ahí se encuentran. Pero aún así, están las reuniones que hemos mantenido con los vecinos, están también las comisiones que se tuvo con el equipo técnico de plan. El Ayuntamiento de Arrecife planteaba que en Las Vírgenes, el Camino Güime, el Polígono Industrial Altavista, el de Tenorio, o sea, que todos los diseminados que pudiéramos tener en el municipio de Arrecife, se diera una solución en favor del vecino, pero como digo, desgraciadamente se puede llegar hasta donde se puede llegar y hasta donde nos deja llegar, en este caso, las leyes del urbanismo. Bueno, pues esperaremos que se produzca también esa reunión. Samuel, muchas gracias por haber venido. Gracias a y ustedes. muy buenas tardes. Enseguida completamos la propuesta de este miércoles. Lo haremos en la tertulia con periodistas Soraya Morales, Saúl García y Domingo Rivero. Hasta dentro de un momento.